sobre cómo pensar ese momento que también era, digamos, lo de restauración de confianzas y de lazos en medio de, digamos, los acuerdos con grupos insurgentes. Zuleta estaba pensando el problema de la democracia. Y hay un concepto que solamente logré identificar y hoy escuchándolos en todas sus experiencias pensaba en él, y tal vez decirlo es para que me traten de ayudar, si pueden, porque me parecía muy sugestivo, y es que en la sociedad también, además de los lazos y los vínculos que establecemos, vivimos la necesidad de aprender a ser creativos en los conflictos, y él lo asociaba a dos categorías, y era la oposición y la interdependencia. Muchas veces pensamos el vivir juntos, sacando de la escena esas dos categorías, la oposición y la interdependencia. Y durante el transcurso del día he escuchado como si la solución a la oposición fuese el apartar, el distanciar, el decir, tal vez este no sea su modelo, adelante, hacia otro, tal vez este no sea el espacio ni el momento para que usted esté acá, y volvía otra vez a esas dos categorías que solamente Zuleta deja planteado. Vuelvo y lo digo, es un problema que tal vez podamos seguir pensando, y es, en una sociedad se van a agotar los espacios hacia los cuales podemos retirar a aquellos que hacen oposición. Creo que por eso era tan valiosa la relación que hace Zuleta. ¿Qué hacemos en el conflicto con la oposición si entendemos que en una sociedad hay? Mi nombre es Jorge Ramírez. Inicialmente, pues agradecerles las intervenciones de esta mañana y de ahorita, me parecen supremamente enriquecedoras. Quisiera plantear dos reflexiones, tal vez dos preguntas. La primera tiene que ver con lo siguiente, en relación a la justicia restaurativa y la escuela. Es obvio, digamos, sabemos que la manera como resuelve la escuela los conflictos puede ser generadora de violencias simbólicas, violencias directas, y me parece que en ese ámbito tiene cabida pues todo el planteamiento que se acaba de hacer de justicia restaurativa. Sin embargo, yo quiero plantear una preocupación, algo que me deja ahí como medio pensando es, digamos, una cosa es instalar en el ámbito escolar herramientas conceptuales y metodológicas de justicia restaurativa para resolver situaciones de violencia, y otra cosa, creo yo, en la lógica de la pedagogía, que la pedagogía interrogue el discurso de la justicia restaurativa para mirar, para ver qué puede importar desde el discurso jurídico de la justicia restaurativa para resolver los hechos de violencia que se presentan en el ámbito escolar. Yo creo que son dos lógicas distintas y que habría que poner como mediación entre esa relación de los problemas que en el ámbito educativo la escuela necesita resolver en términos de violencia. Había que colocar como mediación el saber pedagógico de los y las maestras y el saber pedagógico acumulado por la institución. Entonces me queda el sabor de que lo que se trata es de instalar en el ámbito escolar las herramientas conceptuales y metodológicas de la justicia restaurativa, sin que esto esté mediado por una reflexión pedagógica por parte de la comunidad de maestros y maestras de esa institución. Y excúsenme si de pronto soy un poquito fuerte, pero le queda a uno la sensación de que volvemos a mirar la escuela como el ámbito de discursos externos, objeto de colonización. No sé si me parece que valdría la pena reflexionar ese puntico. El segundo asunto es que sí me parece, y que es una pregunta que yo quisiera plantearle para todas las personas expositoras. Nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando a un periodo de posconflicto, de posacuerdo, en el que la justicia restaurativa
va a jugar un papel fundamental en términos de la reivindicación y visibilización de las víctimas. El derecho a la verdad, el derecho a la verdad, el perdón y la reconciliación. Y en ese ámbito sí valdría la pena preguntarse por cuál va a ser el papel de la escuela en la implementación de la justicia restaurativa, no ya para resolver sus problemas de violencias internos, sino el papel como institución social en la implementación de la justicia restaurativa. Creo que esta mañana se dieron algunas pistas sobre el lugar de la memoria en la escuela, pero también yo creo que es necesario pensar el lugar y el papel de la escuela en esto que hemos llamado justicia restaurativa. Gracias. Suscribo, por supuesto, el planteamiento de Zuleta, y sabemos que Zuleta mismo dice que no hay convivencia armónica, ¿no? ¿Sí? No hay necesidad de colocarle esa adjetivación a la convivencia, la hace, a mi concepto, fastidiosa, ¿sí? Porque la convivencia en sí misma es conflictiva, necesita ser conflictiva, porque los conflictos son la entraña misma de la alteridad, ¿sí? Ahora, claro, con respecto a la alteridad tampoco es un asunto teológico, porque la alteridad también se puede convertir en un sí mismo, o sea, en un espejo del otro con respecto a mí misma, en una autorreferencia. Eso en primer lugar. Lo otro, con respecto al asunto de la convivencia, que es alteridad, que es la construcción de vínculos, igual, también hay vínculos que son nefastos, ¿sí? Nada más potente que lo que está haciendo Uribe en términos de construcción de vínculos en su apuesta, que es una acción colectiva. Nada más, les confieso que este fin de semana pasado me gasté un buen tiempo escuchando a la congresista cristiana de Bucaramanga, potente la señora, ¿cuál señora? Una joven de 25 años, potente. Quisiera tener la magia de la palabra de esa señora, de esta joven, perdón, no estoy hablando de Paloma, que es la señora. Es decir, saben lo que están haciendo, construyendo vínculo social desde la derecha, haciendo lo que Uribe está planteando en el marco de una ideología moralizante que la tiene clara. Es muy duro decirlo, para mí es muy duro decirlo, pero hay que leer en clave política lo que está haciendo Uribe, en clave del exceso de moralismo que le está saliendo muy bien, ¿sí? Y en clave de los nucleamientos que está construyendo. Dos, sí, es decir, la convivencia necesita límites, por supuesto que necesita límites, porque cuando estamos 1 más 1, necesitamos un límite, necesitamos una regla de juego, necesitamos unos repertorios políticos, necesitamos unos agenciamientos éticos. Ahí el problema que nos pasa en este país, que no solamente es en la escuela, ¿sí? Porque la escuela es también es un microespacio de sociedad. Lo que nos pasa es que con aquel que es demasiado conflictivo, con aquel que nos desacomoda, con aquel que nos desinstala, con aquel que nos confronta, la experiencia de este Bueno, el asunto entonces frente a esto es que, es decir, la larga historia de este país con respecto a la oposición es que a la oposición se le borra simbólica y materialmente. En la escuela hacemos eso y en la sociedad, por supuesto, hacemos eso, ¿sí? Al opositor lo excluimos, y opositor desde muchas esferas, desde muchas representaciones, desde muchas acciones, lo excluimos. Y la exclusión que hace, expulsa y recluye. Esas son las dos dimensiones simbólicas y políticas de la exclusión. ¿Te recluyo o te expulso? En esa medida, bueno, yo tengo unas diferenciaciones también, después yo creo que con la profesora Isabel vamos a conversarlas con respecto a la justicia restaurativa.
porque yo creo que hay unos a priori que necesitamos trabajar, y particularmente en la escuela necesitamos lo siguiente, ¿sí? Necesitamos tiempo en la escuela, ¿sí? Y la escuela no tiene tiempo, porque la escuela todo el tiempo es acelerada. Hay un acelere en la escuela, hay un vértigo en la escuela, y estos niños y estos jóvenes y nosotros también como maestros necesitamos tiempo para la escucha. Y en la escuela hay mucho ruido. Entonces, es parte también como de esas ecologías, de estas maneras como construimos cultura política en nuestras escuelas. Necesitamos serenidad en la escuela. Y cuando digo en la escuela me estoy nombrando yo maestra y ustedes colegas maestros, maestras. ¿Cuál es la serenidad que tenemos en la escuela para la escucha, para el tiempo del otro? Necesitamos conversaciones, muchas conversaciones, y la escuela se está llenando de monólogos. Bueno, es parte como de lo que necesitamos, pero yo creo que el solo hecho de estar interrogándonos ya constituye una ruta. Yo recomiendo, y permítanme esto, más como referencias, más como diría Borges, me gusta compartir los autores que me acompañan en mis noches de insomnio, como diría Borges. Carlos Escliar tiene unos textos bellísimos sobre la convivencia, a propósito de la crisis de conversación en la escuela. Carlos Escliar. Joan Carles Melis, yo creo que es un autor que nos está confrontando sobre el exceso de moralismos, porque eso es lo que está existiendo en este país, exceso de moralismo. Usted es bueno, usted es malo, usted es blanco, usted es negro. Esas dicotomías ontológicas existentes en nuestro actuar cotidiano. Bueno, y por supuesto nuestros clásicos colombianos, Estanislao Zuleta, Guillermo Hoyos, el padre Javier Giraldo. Pues yo quisiera decir que, pues, dos cosas. Una, porque me tocó directamente como abogada y me tocó pues en buen sentido, digámoslo de esa manera. Y la otra es con respecto a la oposición. Nosotros estamos trabajando en el grupo de estudio lo que son los consensos. Hay una profesora que se llama Diana Restrepo, tiene un texto que yo creo que lo pueden consultar en Google sobre los consensos, y el principio o el punto de partida de los consensos son los disensos. Es decir, la posibilidad de que haya disenso está en el corazón de los consensos, y esos disensos son atendidos y son tramitados, y así entonces se evita que haya manipulación, que haya imposición. Entonces, yo creo que la oposición es sana, yo creo que la posibilidad de abrirse para escuchar, yo creo que la posibilidad que tiene el otro de disentir y de interpelarnos es lo que efectivamente va generando un espacio democrático. Entonces, realmente no le veo problema a que haya conflicto, a que haya oposición, si somos capaces de afrontarlo de una manera tal que, digamos, el otro tiene palabra, nosotros tenemos palabra, y no necesariamente nuestras palabras coinciden ni nuestras ideas tampoco, y ese será el gran espacio de las arenas del debate donde podamos decir, ya ojalá no por mayoría, sino en términos de la argumentación, cómo tu argumento y el mío pueden caber en el mismo espacio y cómo podemos enriquecer esos dos argumentos a partir de uno nuevo que resulte de ese debate y de esa confrontación. Y el otro asunto que quiero decirles sobre la justicia restaurativa es esto. Es cierto que tenemos en estos momentos muchas carencias en la escuela, muchas, pero es cierto que si no arrancamos nunca vamos a poder hacer las cosas. Dice alguien, es que todavía no estamos maduros para la paz, y llevamos 60 años de guerra. Entonces, ¿cuándo vamos a estar maduros para la paz? Entonces, nunca vamos a estar maduros si no comenzamos. Hay que dar los primeros pasos, y yo les digo, no es un discurso, creo yo, o por lo menos no desde nuestra lógica, un discurso del derecho que intente colonizar la educación. Yo, por el contrario, les digo a los educadores, no se dejen quitar su lugar de educadores, no nos dejemos mover de nuestro lugar de educadores. Por supuesto que la justicia restaurativa tiene muchos componentes educativos, y esos componentes educativos se los ponía ahorita de presente en la formación política, cuando hay posibilidad de hablar, de escuchar, de disentir, de argumentar,
de expresar emociones y sentimientos, y es cómo capitalizamos todo eso en la formación integral de nuestros estudiantes. Entonces no es un discurso hegemónico de derecho que se va a instalar en la escuela, sino unas condiciones pedagógicas que se instalan en la escuela a partir de que existe una teoría que se llama justicia restaurativa que permite que se hagan las dos cosas al tiempo, es decir, que haya una modalidad de justicia diferente a la retributiva y que esa modalidad de justicia contenga en sí misma unos aprendizajes para la vida y para la experiencia de ese ser humano que está pasando por ese espacio y por ese escenario de encuentro. Y creo que la justicia restaurativa tiene un lugar en el posconflicto en la medida en que metodologías como los círculos de paz se vayan expandiendo, pero también si nuestros niños y niñas van saliendo de la escuela con la convicción de que pueden hacer otras cosas diferentes a castigar y a seguir pidiendo que haya más cárceles y que se amplíen, entonces esos niños y niñas ya no solamente desde la acción, sino desde su propio discurso habrán naturalizado otras formas de vivir juntos y otras formas de hacer las cosas diferentes a como las estamos haciendo ahorita. David quiere decir algo sobre este mismo punto, pero quisiera también que ahondaras un poco como en los ejemplos respecto a, digamos, a estas dificultades que se presentan en lo concreto, porque muchas veces lo que vemos es que podemos plantear unos elementos teóricos, pero al encontrarnos en esos escenarios con unas realidades concretas, con unos contextos concretos, las cosas no nos cuadran tan bien. Sí, es como en ese sentido. Primero, yo soy psicólogo, no abogado, y eso pues es claro. Y conocí la justicia restaurativa en el contexto escolar, ¿cierto? Entonces eso quiero que sea pues como claro. Después, será pues también ignorancia mía, pues había oído eso lo de la ley, en la ley de justicia y paz y eso, pero no muy profundamente. Yo conocí la justicia restaurativa fue en la escuela. En ese momento yo era asesor psicológico de un establecimiento educativo y ahí fue que la conocí. Y me gustó mucho, era porque me parecía que realmente era pedagógica. Por eso me gustaba, porque rompía con la forma tradicional de castigo, ¿cierto? Porque rompía con lo que se hacía antiguamente de ponerlo sobre maíz y no sé qué, porque no es simplemente sacar al muchachito que está consumiendo drogas de la escuela, sino porque realmente tiene el componente formativo y le pregunta al muchachito sobre usted qué puede hacer para reparar este desbarajuste que usted mismo armó, ¿cierto? Cómo usted se va a comprometer, cómo se compromete con el vínculo y cómo se forma también en unas competencias ciudadanas. Entonces, me parecía que era una forma completamente pedagógica y la conocí en el interior de un establecimiento educativo. Y otra cosa bien importante es que la justicia restaurativa, si bien se implementó inicialmente dentro de la justicia penal de adolescentes, no nace ahí, ¿cierto? Nace en comunidades indígenas en Australia, nace aquí con los wayú. Todas las comunidades antiguas manejaban, todas no pues, pero gran parte manejaban sus problemas comunitarios a través de la reparación y a través precisamente de ese vínculo y del aprendizaje de cómo lo que yo hago afecta al otro. Si eso no es educación, no sé qué pueda hacer. Muchas gracias. A mí me resulta muy interesante la pregunta que hace el profesor, porque yo pienso que finalmente, y es digámoslo como de las preguntas que uno permanentemente se hace, la escuela no se puede constituir en el elemento donde todo se experimente y de todo, digámoslo como el espacio donde hay que hacer todo, ¿cierto? Digámoslo así. Yo por eso en el tema de convivencia a manera de experiencia, por eso tratamos de simplificar cuáles son las normas que realmente habría que involucrar en la institución y tratar de nosotros desde el discurso pedagógico resolverlas, y por eso nosotros nunca hablamos de un debido proceso. Nos negamos todo el tiempo de hablar un debido proceso porque nos negábamos de alguna manera a involucrar nuestras decisiones desde un orden jurídico y no desde un orden, digámoslo, pedagógico. El debido proceso para nosotros es cuántas veces hay que conversar con un sujeto sobre una situación problemática. Teníamos este concepto sin serlo más cristianos, porque yo soy del concepto que lo que se debería estar discutiendo hoy en día en el ministerio es si la educación religiosa se enseñaría en los colegios o eso que lo enseñen desde la casa, ¿cierto?
pero nosotros sin ser tan cristianos, nosotros decíamos, el procedimiento son 70 veces 7, hasta que logremos, a través de un proceso de conversación y diálogo con un sujeto, modificar el comportamiento de ese chico, porque no nos interesa hacer un proceso para finalmente formalizar la exclusión del estudiante del establecimiento educativo. O sea, no debe tener ese propósito. Por eso yo entiendo la pregunta un poco del profe en ese sentido. Es cómo realmente lo que nosotros hacemos en la escuela realmente es el resultado de pedagogizar. Puede ser un asunto desde el derecho, desde la psicología, desde la filosofía, desde la epistemología, pero que finalmente lo que se resuelve es un asunto pedagógico, un asunto que tiene que ver con el otro y que tiene que ver con esa preocupación y que la quiero dejar, insisto mucho en ella. Realmente, ¿cuál es la condición para que un chico no esté en la escuela? O sea, ¿cuáles son los chicos que no pueden estar en la escuela? Y tenemos muchos, y algunos tendrán una lista de acuerdo a lo que Piedad nos decía, a esas categorías morales que tenemos. Entonces podemos establecer este chico, y los tenemos definidos, y a la escuela no entran, y en la escuela no están, no tenemos ciertos grupos poblacionales en nuestros centros educativos. Entonces, por eso yo siempre insisto, sería muy importante, y yo creo que para eso nos tenemos que preparar los maestros tenemos que estudiar más, tenemos que ser más juiciosos, también tenemos, de alguna manera, hay una cosa que yo siempre converso, y es, pareciera ser que a los maestros se nos olvida lo que es un niño, lo que es un adolescente, lo que es un joven, cómo se comportan, qué pasa con ellos. Nosotros hay veces quisiéramos que estos chicos se comportaran como nosotros logramos comportarnos ahora después de un montón de años de experiencia y después de haber tenido múltiples dificultades. Nos cuesta hacer lo que Piedad propone en términos de esa alteridad, esa comprensión para poderle ayudar, sin tener que ser permisivos, sino cómo le podemos ayudar realmente en esa construcción. Entonces, me parece muy interesante ese aporte. ¿Ya va a decir algo más? Con respecto a la pregunta de Jorge, ¿qué va a pasar ahorita con la paz en la escuela? Yo recomendaría, uno, desmanualicemos la paz. No, que la paz no se convierta en un manual, por favor, en la escuela. Si se convierte en un manual va a ser el fracaso total. ¿Sí? Tenemos disposiciones jurídicas, disposiciones normativas, tenemos, comillas, un consenso nacional, espero que lo afirmemos con respecto al sí a la paz del proceso de La Habana. Tenemos ley de víctimas, una propuesta de justicia transicional, es decir, tenemos supuestamente las condiciones normativas para hacer paz. Yo que recomiendo así muy puntualmente, yo creo, y dependiendo de las generaciones que estamos aquí, que tenemos que contar la historia del país a nuestros niños y jóvenes, pero primero nosotros, maestros y maestras, tenemos que saber cuál es esa historia. Así que sí necesitamos una historia reciente del conflicto social colombiano. Necesitamos reconocer lo que este país ha producido en narrativas testimoniales y en literatura del conflicto social armado. Yo creo que ahí sí tenemos esa tarea, enamorarnos, sobre todo porque uno no lee y no va a contarle al otro de lo que no cree, ¿sí? Recomiendo en narrativas testimoniales Alfredo Molano, Vera Grave, León Valencia, Tomás González, el mismo Gabriel García Márquez. Es decir, tenemos un caleidoscopio de literatura en poesía, cuento, relato, ensayo, novela, crónica. Hagamos eso, enamorémonos de un solo libro, de un solo poema, Juan Manuel Roca, etcétera, etcétera. Yo creo que necesitamos hacer de esto realmente una reconstrucción del relato histórico. Y yo lo digo porque nosotros tenemos que pasar, ahí sí, del desprecio al reconocimiento. ¿Sí? Hay una amarga historia de desprecio y que si no, hoy con los grupos poblacionales que han dicho, independientemente de nuestras adscripciones o no, pero que hoy le están diciendo al país, déjenme entrar a la escuela, déjenme entrar a un partido político, déjenme estar en el barrio visiblemente. ¿Qué proyecto educativo vamos a decir nosotros? Venga, aquí está su escuela,
aquí está su barrio, aquí está su organización popular. Esa es una de las tareas impostergables en formación política que necesitamos, acoger al otro, no desde el desprecio y la discriminación con grupos poblacionales hoy que van a estar en condiciones combatientes, sino como sujetos históricos, marginados y excluidos, que decidieron por una opción, pero que hoy están diciendo queremos ser ciudadanos visibles y actuantes en este país. Entonces, leamos la historia de Colombia y contémosla a nuestros niños y jóvenes para que no repitamos este amargo relato de los Buendía que decidieron un día olvidar y ya saben lo que pasó en 100 años de soledad. Bien, muchas gracias, Piedad, y a todos los demás. Creo que la palabra, la conversación, el arte en el centro como una vía, una forma pues también para volver a mirarnos, para versar juntos, para caminar juntos, para volver al abrazo, a la fraternidad, sin aspiraciones pues de esa armonía eterna, esa mermelada sagrada de la que hablaba Zuleta, sino para reconocer el conflicto y reconocernos en él y a partir de ahí construir. Y creo que estamos en un momento pues único, creo que hay que afirmar, ese sí, como insistís, darle lugar al diálogo, darle lugar a esa construcción de paz en los territorios a partir pues también de ese marco que se está construyendo. Creo que cerramos este primer día de seminario de una forma muy bella. Yo les pido un aplauso para nuestros invitados.